vamos a la segunda parte del código de la charla. No voy a ser tampoco técnico, así que no se asusten quien no conozca de código y demás, que seguramente le va a servir también. Pero bueno, la idea es empezar a ver buenas prácticas para que los desarrolles y sobre todo de la cátedra de entornos gráficos y los estudiantes que están participando puedan empezar a aplicar a sus proyectos que están llevando adelante en la carrera, bien, de la UTN acá en Rosario. Bueno, buenas prácticas en el código. Vamos a ver la estructura de un documento HTML, no explicarlo, sino que ya lo deberíamos saber, pero qué empezar a tener en cuenta, elementos comunes y después elementos avanzados. Vamos a conocer de qué trata Y-Area. Bien, Y es lo mismo que vimos antes, las siglas de esta iniciativa de accesibilidad en la web. Bien, y Area es la tecnología, vamos a ver después qué es, que nos va a permitir darle, darle sentido a todos los nuevos elementos que han sumado las páginas web. Antes las páginas web, lo más rudimentario era tener una tabla, tener un formulario, tener un botón, tener un enlace. Sucede que ahora no, en el último tiempo, ¿no? Se han agregado montones de elementos, desde modales, desde pestañas, las páginas que mucho JavaScript para cambiar los estados de la página. ¿Bien? Se han agregado calendarios, se han agregado slides, bueno, se han agregado un montón de elementos avanzados que con los elementos nativos de HTML era difícil explicar y darle sentido al código. Nosotros lo que tenemos que tratar cuando escribimos código HTML es que más allá de lo que muestra el navegador, de lo que renderiza el navegador, tenemos que darle sentido al código. ¿Bien? Hasta podría decir que una persona leyendo el código debería entender qué está pasando en esa página web sin verla en un navegador. Eso hacen los lectores de pantalla, eso hace el propio buscador cuando revisa las páginas web, encuentra diferentes elementos que indexa. Bueno, nosotros tenemos que darle sentido semántico a nuestro código HTML. Vamos a ver un poco, vamos a hablar de eso. Bien. Entonces, cuando uno habla de accesibilidad y uno ya tiene quizás su página, está haciendo su proyecto web, está llamando proyecto con HTML, usó algún framework, usó, no sé, un framework CSS, usó Bootstrap, eh, usó alguna librería de JavaScript para agregarle alguna funcionalidad y demás. Y quiere ver qué tan accesible es su página web, ¿no? Vimos anteriormente que uno puede hacer pequeñas pruebas iniciales de, bueno, ver los contrastes de colores, ver los enlaces, ver que la estructura esté bien ordenada usando las etiquetas correctas, que ahora vamos a ver. ¿Bien? También va a tener herramientas automatizadas, pero tengan en cuenta algo. Cuando ustedes utilicen una herramienta automatizada para ver qué tan accesible está siendo su página web, tengan en cuenta que esta herramienta va solamente a detectar un 30% de errores de accesibilidad. El 70% restante de errores de accesibilidad se detectan a través de el testing manual, el testing que hacen los usuarios, ¿bien? Usuarios con o sin discapacidad, usuarios que utilizan tecnologías asistivas o no, pero que tienen los conocimientos para navegar por la interfaz de la página web y detectar a través de este estándar internacional cuáles criterios o no se están cumpliendo. ¿Bien? Y esa es la función del tester, el testing de accesibilidad. Va a validar de forma manual con un montón de herramientas, tecnologías asistivas, tecnologías también automatizadas, pero principalmente de su experiencia como usuario navegando la página web, va a generar un informe, ¿bien? Donde va a detallar puntualmente dónde la página, con qué elementos de cada una de las páginas que vaya revisando sean accesibles y qué elemento no es accesible, por qué razón, bien, en base a este estándar. De vuelta, esto, el estándar lo que nos viene a traer es una forma de ordenarnos, bien, de estandarizarnos, obviamente, y de detectar si algo se cumple o no se cumple. Es como una ley, ¿no? Para nosotros quienes trabajamos en accesibilidad, es algo normativo, bien.
Nosotros lo validamos con el estándar. Entonces, el tester de accesibilidad hace eso. Y también vamos a encontrar personas que van a trabajar en lo que se llama remediación, porque el testing va a encontrar fallas, va a encontrar problemas o criterios de accesibilidad que no se cumplen, y para solucionarlo, bien, puede haber un desarrollador que tenga estos conocimientos y trabaje en una página web para solucionar, usando diferentes técnicas, modificando el código, cambiando código que no sea accesible por uno que sea accesible, y va a remediar ese sitio web, ¿bien? Que después nuevamente tiene que ser validado nuevamente, para la redundancia, para que finalmente se cumplan los criterios de accesibilidad. Que eso no va a significar que la página sea 100% accesible, ¿bien? Pero sí va a cumplir el estándar y va al menos darnos una tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien, o intentando hacer las cosas bien. Y van a encontrar una herramienta que se llama Wave, la pueden buscar, Wave, donde ponen la URL de la página que quieren analizar y le va a dar un informe. Pueden utilizar un complemento del navegador de Chrome, por ejemplo, que se llama Axe, AXE. Bien, lo pueden descargar para Chrome. Y pueden utilizar también una herramienta, un plugin también de Microsoft que se llama Accessibility Insight, que les va a permitir agregar una funcionalidad al navegador para detectar cuestiones pueden jugar un poco con la herramienta y detectar varias cuestiones. Bien, pero no es lo que vamos a ver ahora. Sí, lo primero que deben hacer es validar con estas herramientas. Una vez que solucionan esos problemas, a partir de ahí tienen que hacer una auditoría más específica, manual, ¿bien? Para detectar. Pero por lo menos lo primero que ya pueden empezar a hacer es ver de forma automatizada qué errores están cometiendo. Y vamos a empezar a ver las buenas prácticas en el código y por qué se producen en el Perdón que te código. interrumpa, me quedó una duda con el web, que no llegué bien a prestar atención de qué trataba. Web es una herramienta que Sí, vos vas a poner. El Axe lo teníamos que lo damos en una materia, por eso. Y Ah, está bastante bien. Y Wave el Wave no. es una plataforma gratuita donde vos ingresás, ponés la URL que querés analizar y te genera un informe y te dice, bueno, esta página tiene imágenes sin texto alternativo, Ah, es tiene... parecido al Axe, claro. Nada más que Exactamente, uno una extensión y el otro, bueno. exactamente. Hay un montón más de herramientas, ¿bien? Pero tengan en cuenta que Buenísimo. va a detectar solamente el 30% de errores y puede dar muchos Sí, falsos positivos, ¿bien? Porque y es muy como, personalizada la página, es muy genérico lo otro. exactamente, Cada pero página es no sé. es un buen primer paso. No ¿Bien? sé si se retroalimentan, es decir, no se puede aumentar un poco ese porcentaje a medida de que la gente va informando, eh, no estás contemplando esto, te estás olvidando esto, y que vayan mejorando para aumentar ese porcentaje. Vos decís, solo contempla un 30%. Sí, porque Eh, también, porque ahora vamos a ver que mucho de lo que está en el código escrito tiene que ver con con el sentido semántico. Y el sentido semántico claro, sí, es la personalización del tema en sí. exactamente, es perceptible por una persona. No quiere decir que los algoritmos van a ir evolucionando y en algún momento, digamos, se va a poder contemplar de forma automática todo, ¿bien? Que de última, si los próximos desarrollos futuros son accesibles de entrada, las personas que nos dediquemos a esto tendremos que buscar otro trabajo, pero bueno, al fin y al cabo la tarea estará cumplida. Está Eh, claro, sí, tampoco bien, es entonces la bueno, idea. vamos Bueno, a gracias. hablar de... No, por favor. Vamos a hablar primero de la estructura general. Bien, y HTML nos trae, sobre todo HTML5, lo que se llaman landmarks, que son formas de ir marcando secciones de una estructura general de una página web. Bien, yo puedo indicarle con una etiqueta, bien, con un elemento header, que una sección va a ser la cabecera de la página web, que el menú de navegación va a estar dentro de un elemento que se llama nav, bien, una etiqueta nav. Voy a tener también que un artículo, o perdón, mejor dicho, una sección de, no sé, noticias de espectáculo, va a estar dentro de una section, bien, que puede tener un nombre también, que puede ser una section con un ID de noticias de espectáculo. Dentro va a tener artículos, bien, con una etiqueta que se llama article, perdón en mi inglés. Va a tener un menú lateral,
que va a ser una site, va a tener un pie de página, un footer, y un montón más también de landmarks que se han agregado, sobre todo en HTML5. ¿Y qué va a permitir si nosotros empezamos a estructurar de esta forma, ¿bien? Con contenido semántico? ¿Por qué? Porque poner la etiqueta header no genera otra cosa que sentido semántico, ¿bien? No me va a poner un texto en negrita, no me va a poner un encabezado tamaño grande H1, digamos, no, solamente va a decirle al navegador que ahí adentro todo lo que ponga va a ser tenido en cuenta como un encabezado, como un header. Le da sentido semántico. ¿Bien? ¿Para qué? Para que cuando una tecnología asistiva, por ejemplo, entre a esta página web y yo diga, quiero leer footer, pueda ir directamente al footer y no tenga que recorrer toda la página. O supongamos que yo tengo 3 menús de navegación, un menú de navegación con las opciones principales de la página, otro menú de navegación que tiene las redes sociales, otro menú de navegación que tiene, no sé, las opciones si yo estoy logueado. Bueno, voy a tener 3 navs diferentes, con un ID, con un nombre, pero yo voy a poder recorrer el que yo quiera. Quiero ver las redes sociales con el lector de pantalla o usando una herramienta que me lista la página web sin tener que verla. ¿Ven? Le puedo decir, listame el menú de navegación de redes sociales y me va a mostrar eso. ¿Por qué? Porque está bien marcado el contenido de forma semántica. Que de otra manera, una persona para alcanzar el footer va a tener que recorrer toda la página y de vuelta, desde lo visual, es fácil detectar que algo está en el pie de la página. Obviamente, recorremos la página, vamos abajo, chao. Pero en otro tipo de tecnologías asistivas, nosotros tenemos que darles el sentido semántico y eso lo vamos a hacer con estas landmarks. ¿Bien? Entonces, vamos a tener que tenerla en cuenta cuando empecemos a maquetar nuestros sitios web y a escribir código en HTML. Bien, cuando hablamos ahora de foco y orden. Bien. Hablamos de foco y yo di un ejemplo. Ingresen a una página web e intenten navegarla con el teclado usando la tecla Tab, ¿no? La tecla de tabulación. Y se van a ir recorriendo, acuérdense que la tecla Tab en una página web recorre todos los elementos que son accionables, ¿no? ¿Cuáles son los elementos accionables de una página web? Los botones, los enlaces, los input o los campos de un formulario. ¿Bien? Todo eso son elementos que puedan tener foco de teclado, al menos si estamos usando los elementos nativos de HTML. ¿Bien? Entonces, es importante que nosotros a esos elementos le demos, en este caso con CSS, le demos, usemos la pseudoclase focus para darle un resaltado especial. Y yo cuando recorra esa página web por los diferentes elementos accionables, pueda saber dónde estoy. Porque la verdad que pasa que uno quiere navegar una página con el teclado y no sabes dónde querés al llegar a la tercera opción del menú y hasta te podés dar cuenta porque ves que la URL va cambiando. El navegador te marca abajo en qué URL estás posicionado y demás. Pero si no, visualmente no tenés forma de saber cómo estás recorriendo la página. ¿Bien? Y eso se hace con la pseudoclase focus, como dice acá en el texto, nos permite brindar, saber dónde se encuentra exactamente en el documento una persona que navega por teclado. ¿Bien? Y la otra cuestión importante es con el orden de tabulación. El orden de tabulación nos dice que una página web tiene que recorrerse con teclado desde la izquierda hacia la derecha y desde arriba hacia abajo. ¿Bien? Para eso pueden usar la herramienta que le he agregado, la extensión, el plugin, el complemento, como quieran llamarle, de Microsoft que les compartí, que les mostré anteriormente, que una de las funcionalidades que tiene es que visualmente ustedes van navegando con la tecla Tab y les va poniendo un numerito arriba de cada uno de los elementos que va avanzando. Y de esa manera ustedes pueden ver si hay un salto medio inesperado, ¿no? Que salta del 2, que está a la izquierda, a un, no sé, a un 3, que está abajo, y después vuelve a un 4, que está a continuación del 2 anterior, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes pueden ver que el orden de navegación respete el orden lógico. ¿Bien?
Entonces, para organizar de forma correcta, ustedes tienen que agregar los elementos HTML que quieren que tengan foco en el orden correcto. ¿Bien? Si quieren que un enlace esté en el orden 1 y inmediatamente después esté el otro enlace, ponen el código HTML1 después del otro en ese orden. Ahora, si después ustedes empiezan a jugar con la parte de la vista o la parte de las hojas de estilo con el CSS y cambian el orden visual, ojo, con CSS ustedes cambian el orden visual de las páginas, tengan que tener en cuenta que también van a tener que cambiar el orden del código HTML que estén escribiendo para que se respete, ¿bien?, ese orden lógico que se tenga. Sigamos. Si tienen preguntas, anótenlas, después las compartimos, pero así no interrumpimos ahora y no perdemos el hilo. Encabezados, algo muy importante. Uno de los principales que hay, si bien se están usando más, es que no se usan los encabezados correctamente. Y esto va desde, van a escribir, muchos de ustedes que van a escribir código, como también, como dije antes, quienes escriben un documento de Word o quienes publican un artículo en WordPress. ¿Bien? Utilicen un encabezado H1 por página, solamente uno, y después las diferentes secciones que tenga la página web. Bien, traten de ponerle ese orden lógico, esa estructura, ese orden lógico, donde hay un H1 principal, después puede haber, por ejemplo, 2 o 3 H2, o los que ustedes consideren, que diga, por ejemplo, noticias de espectáculo, un H2, noticias de deporte, un H2, noticias de policiales, un H2. Y dentro de cada uno de esos H2 están los títulos de las noticias. Y esos títulos de las noticias, ¿qué son? H3. ¿Bien? Y si después, dentro de la noticia, hay un subtítulo, debería ser un H4. Siempre respeten la estructura lógica para que alguien que usa principalmente un lector de pantalla, por ejemplo, pueda decir, saltar de título a título o saltar de subtítulo a subtítulo y no tenga que recorrer todo. Si no le interesan las noticias de policiales, puede saltar al título siguiente y después ahí sí leer las subnoticias que están ahí adentro. ¿Bien? Entonces, no usen las etiquetas, usen las etiquetas con ese orden lógico. Y no usen las etiquetas solamente para darle estilo visual a la página. ¿Qué pasa a veces? Usan Bootstrap y quieren poner un título. Ponen un H1 ustedes, porque es lo correcto, el título principal, el encabezado. Y dicen, no, che, es muy grande el H1 de Bootstrap. Yo quiero que sea más chico el título. ¿Y qué hacen? Ponen un H3. ¿Bien? Entonces, eso están usando elementos nativos de HTML semánticos, porque H3 tiene un sentido semántico, me está diciendo que es un título de tercer nivel, pero ustedes no lo están usando para marcarlo así. ¿Lo están usando para qué? Porque visualmente les gusta el tamaño que tiene la letra. Entonces, vamos a aprender y vamos a hablar con todo esto de que en HTML tenemos que usar las etiquetas nativas, ¿bien?, que son las que estamos mencionando ahora en esta primera parte de HTML. Después vamos a ver que cuando usemos etiquetas que no son nativas de HTML, o al menos son nativas, pero se le da un uso que no es el que debe ser, o no tienen sentido semántico, tenemos que darle sentido semántico, ¿con qué? Con ARIA, que lo vamos a ver después. Listas. ¿Cómo se generan las listas? Es decir, eso es lo primero que aprendimos cuando vemos código HTML, lo que estamos explicando. No entiendo, pero yo he visto personas que escriben listas, programadoras que escriben listas no con el elemento nativo de HTML. ¿Cuál es el elemento nativo de HTML? Para listas desordenadas, la etiqueta UL, y adentro, ¿qué van? Los elementos, la etiqueta LI, bárbaro. Listas ordenadas. ¿Con qué van? Con OL. ¿Bien? La etiqueta OL. ¿Y dentro qué van? Los elementos con li, bárbaro. Yo he visto listas escritas con div. ¿Bien? Personas que generan listas con div. ¿Por qué? Porque el CSS usan una clase en ese div que les hace la lista. O sea, lo ordena uno debajo del otro, le pone una viñeta, le pone un número. Parece, visualmente es una lista.
pero en el código no tiene ningún sentido semántico como lista. Es un div, con una clase de CSS. ¿Bien? Entonces, para cada agregado que queremos hacer de un elemento, tenemos que usar el elemento nativo. ¿Bien? Porque si no, con CSS vamos a cambiar de aspecto visual, pero le estamos sacando el sentido semántico. Y lo importante de escribir buen código, código robusto, buena práctica, es darle, para algo se inventó, digamos, la etiqueta, para algo hay un estándar de HTML. Además que hay un estándar de accesibilidad, hay un estándar de HTML que tenemos que respetar, para que después las páginas se vean iguales en todos los navegadores, se rendericen bien. Si no uso un navegador tradicional, uso un navegador de consola, tengo Linux y no sé, quiero navegar a través de la consola, de la terminal. Bueno, si yo no estoy armando bien el código desde el HTML prolijo, usando el estándar, y voy a depender de lo que pase con el navegador de turno. Y si ese navegador, como pasaba antes, era un Internet Explorer, y estábamos en un problema. Todavía hay páginas de banco que dicen usar solamente con Internet Explorer, ¿no? Que ya caducó. Entonces, bueno, las listas, como dice acá, HTML permiten a los desarrolladores agrupar un conjunto de elementos relacionados en listas. Perfecto, bárbaro. Pero seguramente han visto, o alguien lo ha hecho, ha usado un div para escribir listas, como cualquier otro tipo de elemento que voy a contar algunas experiencias. Tablas, lo mismo. Yo he visto páginas HTML que muestran tablas, ¿no? Una tabla que tiene columnas, tiene filas, tiene celdas con información, y yo he visto tablas construidas con divs, lo cual no tiene ningún sentido semántico. Div no tiene sentido semántico. Digo, ¿está mal usarlo? No, porque nos permite estructurar la página visualmente, pero si no usamos correctamente los elementos, semánticamente no tiene sentido. Entonces, las tablas hay que hacerlas con las etiquetas nativas. Un table para abrir la tabla, ¿no? Las filas tienen que tener un TR, las celdas tienen que tener un TD, encabezados, tanto de columna como de fila, tienen que tener un TH, tiene que tener un caption la tabla, es una etiqueta caption que me permite darle un texto descriptivo a esa tabla. ¿Bien? Y también tienen que usar, porque esto lo estoy hablando así ahora en una presentación, ustedes busquen, no sé, en la página que tiene mucha información de HTML y demás, que hay un montón de atributos que a veces no se usan y son importantes que se usen. En las tablas hay un atributo que se llama scope, ¿bien? De alcance, que va a marcar o va a identificar que un TH, ¿bien? La cabecera de una fila o de una columna. Le voy a poner un nombre a esa columna. Por ejemplo, nombres, o edades, o mails, o tabla de escribir, por ejemplo. Entonces, un lector de pantalla, cuando recorra esa tabla, va a poder decir Martín. Claro, Martín está en la columna nombres. Bien, aparece el 27, está contenido en una cabecera que tiene un scope que dice que edad es una cabecera. Entonces, 27 está asociada a edad. Porque Martín 27, Rosario, y sin ningún sentido, sin semántica. Acá le estamos buscando la semántica a todo. Bien. Imágenes también. Imágenes tienen un atributo especial, que es obligatorio, diría yo, que es HTML de malo, que es permisivo. HTML, si uno no cierra a veces bien una etiqueta, renderiza igual, si no un atributo, no da mínimamente, se verá mal. ¿Ok? Entonces, si no pongo el texto, el atributo A en una imagen, visualmente yo no noto nada. Que dijimos, tiene texto alternativo esa imagen. ¿Y dónde lo pongo? En el atributo alt. ¿Bien? Y si esa imagen, por ejemplo, es solamente decorativa, porque también tengan en cuenta eso, hay imágenes que son decorativas, que no tienen sentido para la página en sí. Y eso, ustedes me pueden decir, hay que poner, no hay que sacar el alt, no, hay que poner un alt vacío, por ejemplo, como buena práctica, en realidad como uso correcto.
Si una imagen que agregan no tiene sentido para darle contexto a la página, ¿bien? Si yo tengo que dice borrar y al lado tiene un tachito, un icono de un tachito, esa imagen no tiene sentido que le ponga que diga imagen de un tacho de basura. No, porque ya tiene un texto al lado que es un enlace que dice borrar. Entonces, esa imagen tiene que tener un texto alternativo vacío. ¿Por qué? Porque el lector de pantalla va a detectar que esa imagen tiene un texto alternativo vacío y la va a pasar por alto. Porque si no tiene texto alternativo, ¿saben qué hace el lector de pantalla? Dice imagen y lee la URL, por ejemplo. Clase-html.jpg, qué sé yo qué es eso. ¿Bien? Entonces, por eso es importante que usen el atributo alt en las imágenes. Y en los enlaces, no tiene nada muy, muy loco esto, pero en el texto que va en el enlace, o sea, lo que va dentro de las etiquetas A, usen un texto que describa bien lo que hace ese enlace. ¿Bien? Traten de hacerlo que dé sentido verdaderamente. Si uno se encuentra ese enlace solo, por decirlo de una manera, sepa qué hace, ¿no? Entonces, las imágenes decorativas deben tener vacío, o sea, un texto alternativo con dos comillas vacías. El enlace debe describir lo mejor posible el objetivo, ¿bien? Y, por ejemplo, un agregado, como dije recién, si ustedes van a poner un texto que diga borrar, un enlace que dice borrar, y al lado tiene un icono que complementa ese enlace, lo cual está bien, porque visualmente yo veo que hay un tachito y veo que hay un botón que dice borrar, perfecto. Pero para el lector de pantalla, por ejemplo, es necesario que le diga botón borrar, imagen de un tacho de basura. No tiene sentido, el botón borrar ya es suficiente. Entonces para eso usamos un alt vacío, en ese caso que tenemos un texto y una imagen, por ejemplo. Y formularios, y lo mismo, vamos a usar las etiquetas correctamente, ¿no? Los controles tengan etiqueta label. Eso es muy importante. ¿Qué vemos habitualmente en las páginas web? Uno pone un campo de ingreso de texto, ¿no? Un input. Y arriba dice nombre. Muy bien. Pero ese nombre tiene que estar asociado a un input, lo que se llama un nombre accesible. Yo visualmente veo que nombre está arriba del campo de input. Visualmente asocio que hay un nombre. Pero con un lector de pantalla, por ejemplo, ese formulario, y me paro en un input que no tiene asociado con la etiqueta label a qué corresponde, no me va a dar mucho sentido. ¿Bien? Entonces, las buenas prácticas, de vuelta, son usar las etiquetas correspondientes, como en si agrupo elementos de un mismo estilo, usar la etiqueta fieldset, ¿bien? Poner instrucciones en los campos de formularios, eso es importante. Si yo, por ejemplo, pongo un input de contraseña, está bueno ponerle por debajo de ese input cómo debo escribir la contraseña. Bien, la contraseña debe tener 8 caracteres, un carácter especial y una letra mayúscula. Bien, para hacerme mucho más amigable la navegación por ese formulario. Bien, porque si no yo voy a escribir, después me va a corregir, y me va a corregir de vueltas, escribió mal. ¿Y por qué no me decido una sola vez cómo tengo que escribir la contraseña? ¿No? Entonces, eso simplifica mucho hasta la usabilidad. ¿No? Es para todos. El uso de placeholder, que a veces se usa para dar instrucciones. Tengan en cuenta que cuando uno se posiciona en un input, el placeholder desaparece, se borra. Y si ahí pongo la ayuda de la contraseña, ¿cómo hago? ¿Qué decía ese texto? Bueno, hay que tener cuidado cómo usamos el placeholder. Y finalmente en formularios, el manejo de errores. ¿Bien? El manejo de errores tiene que ser crucial. El manejo de errores de formulario actualmente se puede hacer de forma nativa con HTML5, se le puede poner un atributo require, y cuando uno hace un submit, un botón, si el elemento no fue completado, te marca que ese elemento no fue completado, le da foco y lo marca, le pone todo un borde, ¿no? Bueno, eso mismo tiene que pasar si no usamos HTML5, usamos JavaScript para validar los formularios. Si hay un error en un campo, yo tengo que
el foco tiene que pasar automáticamente, el foco de teclado, se tiene que posicionar en ese input, me tiene que decir que hay un error en forma escrita, y también usar un color. Pero no solamente usar colores, porque a veces, ¿qué sucede? Ponemos un mensaje que dice, los campos en rojo tienen errores. Y yo no distingo colores, o estoy usando un monitor monocromático, no sé. ¿Cuál sé cuál es el rojo? No sé. Bueno, entonces el manejo de errores tiene que ser muy bien armado, indicándome cuál fue el error y tratando de decirme cuál fue el error, no decirme hay un error. Decime, usaste un acento y este campo no puede tener acentos. ¿Bien? Decime cuál fue el error y facilitamos las cosas para todos. ¿Bien? Y es mucho más amigable y fácil de usar. Y último elemento básico que puse, que no es básico en sí, que son los modales. ¿Bien? Los modales son esos diálogos, esos ventanas de diálogo que se abren, que también son un gran problema de accesibilidad, porque ¿qué generan los modales? Cuando se abre un modal, la buena práctica del modal me dice que yo tengo que quedar, y voy a hacer dos salvedades acá, yo tengo que quedar atrapado en ese modal. ¿Por qué? Ojo con lo que digo atrapado, porque después lo voy a usar diferente. Si yo, imagínense que entro a una página web, y lo primero que me abre esa página es la página tradicional, pero inmediatamente me abre un modal, y yo estoy navegando con teclado. Estoy navegando con teclado y el lado de pantalla. Imagínense que yo con el teclado voy apretando Tab y el modal está abierto, ¿no? Está superpuesto a la página web. Y el teclado va recorriendo la página que está detrás. ¿Bien? Se va moviendo por atrás. Y nunca accedo al modal. ¿Bien? Imagínense, yo estoy con un teclado, nunca accedo al modal, no puedo cerrar el modal, me queda la pantalla bloqueada. ¿Bien? Ese es un error de accesibilidad bloqueante, pues no puedo hacer más nada. ¿Y cuál es el otro error? Entonces ahí, por eso digo que tiene que quedar atrapado. ¿En dónde? Si se abre un modal, el teclado tiene que ir al modal. Yo navego por el modal. Cuando cierro el modal, vuelvo a la página web. ¿Y cuál es el otro error? Y acá voy a usar la palabra atrapado de otra manera. Los modales, a veces, dependiendo no sé, qué librería de JavaScript utilizan Bootstrap, es bastante accesible, les voy a hacer algún comentario. ¿Qué sucede con los modales? Que se abren y uno no puede salir con el teclado. No tiene botón de escape, solamente uno puede salir si usa mouse, pero no si usa teclado. Entonces eso se llama quedarse atrapado en el modal. Y no puedo hacer más nada. Y he visto muchas páginas que pasa eso, que muestran publicidad en modales y algunas que muestran una novedad, nuevo producto. Y si uno navega con teclado, no sale de ese modal. El lector de pantalla no puede navegar la página web, por ejemplo, porque quedó atrapado ahí y no puede recorrer lo que está detrás. Entonces, incluir siempre un elemento visible con función de button, con elemento button que cierra el cuadro de diálogo. Cuando se cierra el cuadro de diálogo, el foco de teclado vuelve al elemento que lo abrió para seguir el orden, ¿no?, de navegación. Si tengo 5 botones, voy por el cuarto me abre un modal, cierro el modal, me tiene que volver al cuarto, no me puede volver al primero, porque perdí el orden lógico. ¿No? Y ya vamos 1 hora y media, que es lo que prometí, y así dejamos un tiempito de preguntas. Voy a hablar a grandes rasgos de para qué sirve ARIA, que seguramente lo han escuchado hablar, y voy a explicar algo acerca de qué es el DOM, que seguramente lo escucharon hablar, el árbol de objetos de una página web. Voy a explicar un poco este gráfico que está acá. Ustedes escriben código HTML, ¿no? La estructura HTML, elementos, etiquetas, demás, JavaScript. Bueno, vamos con el código HTML. Eso se renderiza en un navegador web. ¿Bien? Pero previamente, todo ese código HTML genera un árbol que se llama DOM, el árbol DOM. Me genera objetos de esos elementos. Me genera, por ejemplo, un elemento formulario, y ese formulario tiene muchos hijos. Esos hijos son
4 inputs, un select, un text area, ¿bien? Son todas, se va ramificando y me genera el árbol del DOM. ¿Bien? Yo con JavaScript, ¿qué hago? Porque el HTML es fijo, el HTML es un código que está ahí, lo escribí. Se suma JavaScript. ¿Qué hace JavaScript? ¿Interactúa con qué? ¿Con el código? No, no. JavaScript interactúa con el árbol, con el DOM. ¿Y qué hace? Cambia estados, ¿no? Cambia roles, cambia atributos del árbol. Y eso, finalmente, es lo que vemos en el navegador. Pero ¿qué pasa con el tema accesibilidad? Al mismo tiempo que se crea el árbol DOM, se crea en forma paralela lo que se llama el árbol de accesibilidad. Que al principio el árbol de accesibilidad es una copia, ¿bien?, exacta del árbol DOM. Pero que es un árbol que no va a ser un árbol como el DOM tradicional, sino que va a tener elementos que va a permitir a mí, con tecnologías asistivas, interactuar. ¿Bien? El árbol tradicional me dice que un botón el botón es azul y cuando lo aprieto hace tal cosa. El árbol de accesibilidad va a contener esa información, pero además va a tener otro tipo de información que le va a dar sentido semántico a lo que está pasando. ¿Bien? Y lo voy a explicar esto con dos ejemplos puntuales. Lo explico y después lo muestro. Imagínense que ustedes están haciendo un menú desplegable, ¿no? Un menú que tiene tema 1, perdón, vamos a llamarle un menú, elemento 1, elemento 2. Y el elemento 2 tiene un submenú. Entonces, ese árbol del DOM me genera un objeto que tiene un UL, por ejemplo, una lista, ¿no? Y esa lista tiene contenida dentro otra lista, ¿bien?, que sería el submenú. Y eso lo muestra en el navegador. Pero yo al árbol de accesibilidad tengo que darle sentido semántico. ¿Bien? La accesibilidad va de la mano de darle sentido semántico a las cosas. Imagínense que yo visualmente, yo veo cuando un menú, le hago clic y se despliega un submenú. ¿Bien? Pero ¿cómo hace un lector de pantalla o una persona que no utiliza la vista en el navegador web para detectar cómo está ese menú? ¿Está desplegado? ¿No está desplegado? ¿Ese menú tiene un menú desplegable? ¿Cómo hago eso? ¿Bien? Y ahí es donde empieza a funcionar la etiqueta ARIA. La etiqueta ARIA me permite generar sentido semántico a elementos complejos de HTML que son entendibles visualmente, pero no son entendibles desde el punto de vista del código. ¿Bien? Porque ustedes un menú desplegable lo hacen con JavaScript, cuando hacen clic muestran información, cuando lo cierran ocultan con un hide la información. Pero yo le tengo que darle sentido semántico. Y todo ese sentido semántico es el que le doy al árbol de accesibilidad, que es el árbol que utilizan las herramientas asistivas, por ejemplo, el lector de pantalla. ¿Bien? Y tengan en cuenta que este sentido semántico se lo damos con ¿qué? Con algo que se llama ARIA. ARIA no genera funcionalidad nueva, da sentido semántico a las cosas. ¿Bien? Y ahora lo voy a explicar. ¿Qué hace ARIA? ¿Qué es? Digamos, ¿yo qué tengo que saber de un elemento? ¿Qué es un elemento? Esto va a ser una lista. Perfecto. ¿Cómo se encuentra esa lista? ¿Bien? ¿Ordenada o desordenada? Perfecto. ¿Qué hace? Bien, ese elemento. Hay elementos nativos de HTML que no hace falta que yo se lo aclare porque es accesible de por sí. Una lista ordenada le da sentido semántico y dice, esta lista está ordenada, ya me lo da HTML. Pero ahora imagínense lo siguiente, ustedes generan un slide, ¿vieron lo que es un slide? Esas imágenes que van pasando, ¿no? Que van corriendo. Entonces yo visualmente veo que estoy viendo un slide
veo que tiene 3 iconitos abajo que me dice qué cantidad hay, ¿no? Y eso se va moviendo solo. Y eso se hace con JavaScript, y con CSS, y con HTML. Pero eso está hecho ¿con qué? Con un div, con muchos div, por ejemplo, JavaScript. No hay un elemento en el código HTML tradicional, ¿no? No hay un elemento slide, por ejemplo, que lo haga automáticamente. No, estoy usando divs, estoy usando JavaScript, estoy usando HTML para generar ese nuevo elemento avanzado. Yo le tengo que dar un sentido semántico. Visualmente veo cómo se comporta. ¿Cómo le digo yo al árbol de accesibilidad que eso es un slide? Tengo que darle esta información. Tengo que decirle qué es, qué rol tiene eso. Tengo que decirle cómo se encuentra y qué hace. Y para eso, ARIA suma roles y suma atributos. Entonces, vamos a verlo acá en esta diapositiva. ARIA me genera roles. Su misión es definir el papel que juegan los elementos dentro del documento web. Bien. Yo tengo un slide y tengo un div. Yo le puedo decir con ARIA, hay un montón de roles ARIA, después entren a la página de Mozilla, la documentación de Mozilla que se lo van a tener. Yo acá voy a tener 2 o 3 ejemplos. Yo le voy a decir que ese div va a contener un slide adentro. Le voy a dar un rol slide, que existe en el estándar, ¿no? de ARIA. Y aparte le voy a decir después, con atributos, que estoy en el elemento número, por ejemplo, 27 del slide, con el atributo valueNow, y le voy a decir, por ejemplo, con ARIA, que el valor máximo que va a tener ese slide va a ser 30. Entonces, la persona que usa una tecnología asistiva, o yo revisando el código, voy a saber, primero que ahí hay un slide, porque le estoy dando rol de slide, o sea, le estoy diciendo, esto es un slide. Aparte le voy a decir en qué estado se encuentra. Con Value Now. Estoy en el slide 27. Estoy mostrando el slide 27. Y aparte le voy a decir qué hace, digamos. En este caso, va a mostrar hasta 30 slides diferentes. Le estoy dando un valor máximo. Y de esa manera, yo le estoy dando sentido semántico a algo que anteriormente no lo tenía. Porque un slide hecho con divs no tiene ningún sentido semántico, solamente tiene sentido visual. Pero yo al árbol de accesibilidad no le estoy dando ningún valor. En cambio, con los roles, ARIA, los estados y los atributos, respondiendo a estas preguntas, voy a poder decir, che, ¿esto qué es? ¿Un submenú? Sí. ¿Y cómo se encuentra? ¿Y qué hace? Bueno, y eso lo voy a mostrar también con este ejemplo. El menú. Imagínense de vuelta que tenemos ese menú, tiene un link 1, un link 2 y un submenú. Entonces, visualmente, ¿qué ven ahí? Que el submenú tiene un iconito, tiene una imagen con una flechita para abajo. Entonces a mí, visualmente, eso me da sentido. Dice, che, acá hay un submenú. ¿Cómo le explico yo al navegador o al código que eso es un submenú? Bueno, ARIA me agrega un atributo, ¿bien? A ese elemento que genera el submenú, diciéndole, che, acá hay un submenú. Entonces uso el atributo ARIA-hasPopup igual true. ¿Bien? Entonces, ¿qué le voy a decir? Cuando la persona se posicione ahí, por ejemplo, un lector de pantalla le va a decir, este botón tiene un submenú. Entonces la persona que está en ese lugar va a saber cómo actuar con ese botón. ¿Qué va a saber? Que cuando lo apriete con el Enter, le va a abrir un submenú. Porque de otra manera, si no estaba definido esto, esa persona iba a descubrir que había un submenú por casualidad, o en realidad iba a moverse por un menú que no sabe a qué corresponde. En cambio así vas a ver que cuando haga clic ahí, eso, o enter mejor dicho, porque está navegando con teclado, por ejemplo, vas a ver que ahí hay un submenú. Y aparte, con ARIA, yo le puedo decir si ese menú está desplegado o no. ¿Cómo? Con un atributo que se llama ARIA-expand. ¿Bien? Igual true. Entonces, cuando se despliegue ese menú, el JavaScript, aparte de mostrarme el submenú, va a tener que agregar un atributo que va a decir, che, avisale al árbol de accesibilidad
que este menú está desplegado. ¿Bien? Entonces, la persona que está posicionado ahí le va a decir el lector de pantalla, el menú desplegado, y la persona sabe que apretando la tecla escape lo cierra. De otra manera, no iba a saber en qué estado se encontraba ese elemento. ¿Bien? Y por tercer ejemplo, de vuelta, ARIA tiene un montón de atributos y roles. La idea es que ustedes los revisen y vean en cuál deben aplicarlos y en dónde no. Después, por último, lo voy a mencionar eso. Pero quiero contarles este ejemplo. Imagínense que ustedes entran a Gmail, ¿no? Y visualmente, cuando entran a Gmail, ven que en recibidos aparece en negrita y les aparece un número. En este caso, el número 2 aparece. ¿Qué me dice a mí visualmente esto? Que tengo 2 correos nuevos. Pero imagínense, una persona que utiliza el lector de pantalla no detecta rápidamente que tiene 2 correos nuevos, sino que tiene que ir navegando con el teclado hasta llegar al elemento que dice recibidos y diga 2. ¿Bien? Y lea el número 2. Pero tenemos un rol ARIA que le da sentido a esto. El mismo sentido que yo veo visual, que tengo visualmente, lo tengo que tener también semánticamente para los lectores de pantalla o para el árbol de accesibilidad. Entonces existe el rol alert o el ARIA alert, que es un atributo polite. ¿Qué me dice esto? Que si en la página web hay un cambio de estado, o sea, cambia algo de esa página, no que me voy a otra página, sino que aparece algo nuevo, porque ahora es todo asincrónico con JavaScript. Si aparece algo nuevo, yo tengo que decirle, che, al árbol de accesibilidad, mirá que cambió esto, mirá que ahora tenés 3 mails, no tenés 2. Y eso lo hacemos con un atributo ARIA o con un rol ARIA. O por ejemplo, si ustedes están en un carrito de compra y agregan un elemento nuevo, ustedes ven visualmente que el changuito del carrito, de la parte superior derecha, le aparece un número, 1, 2, los elementos que van agregando. Está cambiando el estado de esa página. Entonces yo le tengo que decir al árbol de accesibilidad, che, mirá que cambió esto. Bueno, ¿qué hago? Podés usar un rol alert para decirle al árbol de accesibilidad, mirá, cambió esto. ¿Bien? Y de eso se va a comportar de cierta manera. O un tercer ejemplo, un cuarto ejemplo para ir cerrando esto. Imagínense que ustedes completan un formulario. ¿Bien? Y ese formulario muestra un mensaje, por ejemplo, en Bootstrap, no sé, un success, o un info, o un danger, ¿no? Esas clases que ya vienen predefinidas. Es una cajita de texto que aparece y me muestra un mensaje. Bueno, si eso aparece cuando yo completo un formulario, visualmente lo veo, también tengo que decirle al árbol de accesibilidad, che, mirá que cambió el estado, el formulario te respondió que salió bien esa operación, tuvo un error. ¿Y eso cómo lo hago? También con los ARIA alerts o con el rol de alerts. ¿Bien? Son ejemplos de vuelta, es un mundo aparte ARIA, porque tenemos que empezar a tenerlo en cuenta para todo. Pero les quiero, antes de terminar con ARIA, porque seguramente me escuchan decir eso, vamos a meterle ARIA a todo. No, no. Hay ciertas reglas que tenemos que tener en cuenta para ir cerrando. Si puedo usar un elemento o atributo HTML nativo, hay que usarlo. Si yo tengo una lista de elementos, una lista ordenada de elementos, hecha con div, yo puedo ponerle a esa lista, a esa lista, en realidad esa lista no es una lista, es un elemento hecho con div. Le puedo poner un rol ARIA y decirle, che, este div, tratalo como que es una lista. Darle sentido semántico de lista. Pero en vez de hacer eso, que es un parche, tengo que usar el elemento nativo de lista, que ¿cuál es? Los UL o los L y la etiqueta li, y la etiqueta UL, ¿bien? Entonces, si puedo usar un elemento nativo para hacer algo que tiene sentido semántico nativo, úsenlo. Yo he visto enlaces hechos con la etiqueta spam, ¿bien? Que es lo más loco, pero se lo van a encontrar. ¿Cómo voy a hacer un enlace con una etiqueta spam? La etiqueta de enlace es la A, ¿bien? Pero se puede hacer un enlace con un spam. Le ponen
un atributo de JavaScript, un onClick, ¿bien? Lo subrayan con una clase, y la persona hace clic y el JavaScript lo manda a otra página, ¿bien? Pero ¿saben qué? Ese elemento no es alcanzable por teclado, porque un spam no es alcanzable por teclado. Entonces, por ejemplo, ese enlace, una persona con teclado no lo puede usar, ¿no? Entonces, si hacemos un enlace con un spam, que se vea como un enlace, que funcione como un enlace y que haga lo que hace un enlace, ¿no? Es como, para poner un ejemplo medio malo, pero si me das de tomar algo, esos bares que te dan de tomar con no con vaso, sino, ¿cómo se llama? Con un jarrito, con esos de mermelada, esos que se pusieron de moda, ¿no? Bueno, tiene que cumplir el rol de vaso, o sea, ya bien, puedo ponerle líquido, entra a la misma capacidad que una pinta y no pierde, buenísimo. Pero si voy a usar algo para cumplir un rol, que lo cumpla. Un spam, más allá que yo lo pueda convertir en un enlace, si tengo un elemento nativo que es un enlace, usemos ese elemento. ¿Bien? Pero también he tenido que emparchar, por ejemplo, los spam, que son enlaces, ¿y cómo lo hago? Bueno, primero tengo que usar un rol. Le tengo que decir al árbol de accesibilidad, mira, este spam que está acá es un enlace. Pero acuérdense, ARIA no me cambia la funcionalidad, solamente le da sentido semántico. ¿Bien? Entonces, che, esto es un enlace. Bien. ¿Cómo se comporta un enlace? Tiene que ser alcanzable por teclado. Bien. ¿Un spam es alcanzable por teclado? No. ¿Qué tengo que hacer? Y un tab index. ¿No? Y además, tengo que ponerle un JavaScript que cuando haga clic me mande a otra página. Bueno, ahí emparché un spam para que sea un enlace. Pero ¿qué podía haber hecho ahí? Usar el elemento nativo. Bueno. Segunda Te regla, ahorra el problema, digamos. La verdad que tienen que andar. segunda regla, no cambie la semántica nativa. ¿Bien? Si un elemento es un título, no le pongamos un área rol que sea otra cosa. ¿Bien? Usemos el uso para correspondiente. Un título es un título, si no usemos otra cosa. ¿Bien? Todos los controles interactivos de área deben poder utilizarse con el teclado. ¿Qué significa esto? Que sea un spam, lo dije antes, si un spam le digo que va a ser un enlace ahora, tiene que ser alcanzable por teclado. ¿Por qué? Porque los enlaces son alcanzables por teclado. Bien. Eh, Cuarta regla de área. El role presentation, el role hidden, ¿qué hacen? Ocultan del árbol de accesibilidad algo. ¿Bien? Hay cosas que la quiero ocultar del árbol de accesibilidad, pero no quiero ocultarlas visualmente. ¿Cuándo es eso? ¿Vieron el ejemplo que les di antes del tachito de basura al lado del texto borrar? Bueno, yo no quiero que el lector de pantalla me lea imagen de un tacho de basura. Lo puedo ocultar para el árbol de accesibilidad. Entonces el árbol de accesibilidad no lo va a tomar en cuenta eso. Me va a leer el botón. Pero si yo le pongo que oculte un botón al árbol de accesibilidad, no está bien eso, porque es alcanzable por teclado y la persona que utilice un lector de pantalla no lo va a poder alcanzar porque va a desaparecer. ¿Bien? Y quinta regla área, no los quiero marear con esto, todos los elementos tienen que tener un nombre accesible, que esto lo fui mencionando. ¿Qué es un nombre accesible? Un nombre que esté en el árbol de accesibilidad. Si ustedes ponen un input, ese input tiene que tener un label. El ejemplo más básico les doy. ¿Por qué? Visualmente ustedes van a ver que nombre, dos puntos, el input. Pero ustedes tienen que asignarle que ese nombre corresponde a ese input. Y eso se llama nombre accesible. Bien. La accesibilidad es para todos. Como estuvimos viendo, surge de vuelta desde las bases. Esto no es una característica adicional, sino que esto lo tienen que hacer desde que están construyendo el software. Y después finalmente, cuando se quieran dar cuenta, hicieron algo accesible. En realidad es algo que debería pasar habitualmente. ¿Bien? No lo tomen como que es algo que tengo que hacer después como una característica especial. Si lo piensas desde cero, va a ser accesible el producto finalmente. ¿Bien? Y traten de siempre probar sus herramientas que están creando
primero con una herramienta automatizada, después traten ustedes mismos de navegar con el teclado, ¿bien? Ver si alcanzan a todos los elementos, si alguno se anima un poco más, usar un lector de pantalla, y si no, prueben sus herramientas, hagan sus prototipos, y que los usuarios de esos prototipos no sean solamente un grupo de personas que ustedes habitualmente trabajan ese sesgo. Ábranlo para que muchas personas lo puedan probar, personas que utilizan los dispositivos de diferentes maneras. ¿Bien? Así que bueno, si quieren, ahora sí, 5 o 10 minutitos de preguntas por el chat, yo no lo revisé el chat, por micrófono, como quieran. Sí,